Nastia no quería ir a la clínica como enfermera. No era porque estuviera muy lejos de la ciudad. La razón por la que no quería trabajar allí era que allí trataban y examinaban a criminales enfermos mentales, psicópatas, asesinos en serie e incluso caníbales. Por supuesto, la clínica no era la más notoria, y Nastia era consciente de los peligros que acechaban entre sus paredes. Bien podría haber entrado en el recinto de las rapaces hambrientas con un osito de peluche en la mano en lugar de varios kilos de carne para cenar. Por alguna razón inexplicable, la gente del pueblo se refería a esta clínica como la «casa de los miserables del infierno», lo que hacía que Nastia se estremeciera de miedo ante su mera mención. Tal vez, de no haber sido por ciertas circunstancias en la vida de la joven enfermera, nunca se habría aventurado en semejante empresa. Pero desde que, un mes antes, Nastia se había convertido en acusada en un caso relacionado con el robo de medicamentos en el polígono de rendición de cuentas, tuvo que dejar su trabajo en el hospital de la ciudad. Por supuesto, no fue culpa de Nastia y, como suele ocurrir, simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero fuera como fuera, la despidieron de su trabajo con billete de lobo, y ya no pudo conseguir un empleo en su especialidad. Nastia comprendió que no podía conformarse con la medicina, y que podía renunciar a ella e irse a trabajar a otro sitio. Convertirse en dependienta o en asistenta, por ejemplo. Probablemente habría sido así si un día no hubiera conocido a su amiga Lena, que le ofreció un trabajo. En aquel momento Nastia no sabía lo que le esperaba y pensó que estaría relacionado con alguna clínica privada. Pero cuando se enteró del trabajo en los alojamientos del infierno, se sintió incómoda. Oh, vamos, no es para tanto, allí hay buena seguridad, y dentro de las paredes de la clínica, esos bastardos se vuelven mansos como ovejas. Están tan medicados todo el día que no tienen tiempo de pensar en matar. Pero los sueldos son el doble que en otras instituciones, insistió Lena. A pesar de todas las exhortaciones de su amiga, Nastia seguía sin querer involucrarse en esta clínica para psicópatas y asesinos en serie con enfermedades mentales. Probablemente no se habría decidido por un movimiento tan desesperado si Lena no hubiera activado su principal baza, que había funcionado sin fallos desde su amistad escolar. Amiga, ¿no tienes miedo? Sé que no es un lugar agradable, pero aún así, solo las personas con nervios fuertes pueden trabajar allí, dijo Lena con un sentimiento de dignidad. En ese momento la propia Nastia no se dio cuenta de cómo había mordido el anzuelo. Siempre le dolían las acusaciones de cobardía y por eso intentaba cortarlas de raíz. ¿Qué te hace pensar que tengo miedo? Por si lo has olvidado, antes trabajaba en cirugía. Y allí también hay mucha basura, dijo Nastia. Lena sonrió, dándose cuenta de que su amiga ya está preparada para trabajar en un 90%. Nastia tardó 2 o 3 semanas en rellenar todos los documentos y permisos necesarios. En este tiempo se preparó para lo que le esperaba en esta desafortunada clínica. Paredes grises y sólidas, barrotes en las ventanas. Y las salas, más parecidas a celdas de prisión, hacían que Nastia se sintiera incómoda. No era miedo al pánico en el sentido literal de la palabra. Más bien, era un miedo justificado, causado por los malos rumores sobre el limosnero del infierno. Para sorpresa de Nastia, su primer día de trabajo había sido notablemente aburrido y monótono. Lo que más la enfadó fue el cacheo que le hicieron antes de entrar en la clínica. El guardia de seguridad sacudió el contenido del bolso de Nastia sobre la mesa sin remordimientos y buscó entre todo ello objetos prohibidos. Las tijeras de uñas y las pinzas pequeñas fueron inmediatamente apartadas. El desodorante en spray también fue a parar allí. ¿A qué viene eso? ¿Tiene miedo de que estos lunáticos no huelan mejor?, respondió Nastia con ironía. El guardia la midió con una mirada apreciativa y luego dijo: algunos listos harán un espectáculo con fuego y prenderán fuego a toda la clínica. Hubo un caso en que uno de esos bastardos disparó una lata de fuego a la cara de un celador. Al pobre desgraciado se le quemó la piel hasta los huesos. Ahora, no puede salir en público sin una máscara. La chica se tragó un nudo en la garganta y sacudió la cabeza. Tras el registro, Nastia caminó por un largo y estrecho pasillo que conducía al bloque para delincuentes especialmente peligrosos.
Durante ese tiempo, la chica tuvo que sortear al menos 3 puertas de acero que separaban firmemente a los chiflados del puesto de seguridad. Cuando emergió en la sala de enfermería, Lena ya estaba en su sitio. Con un guiño a Nastia, su amiga procedió a encarar con servilismo a la enfermera jefe, que estaba asignando las tareas del día entre el personal. Para sorpresa de Nastia, la jornada laboral en la clínica para maníacos dementes no era muy diferente de la de un hospital de ciudad. La única diferencia era que uno no tenía que preocuparse por los pacientes, cuyo tratamiento consistía en aislarlos de la sociedad y convertirlos en vegetales. La mayoría de ellos permanecían en pabellones cerrados y recibían las pastillas a través de una ventanilla especial en la puerta. En su primer día de trabajo, Nastia fue la encargada de distribuir esas mismas pastillas entre las salas de los pacientes. En la primera sala, la aparición de una chica ya esperaba al ogro Sergev, que antes de estar en un hospital psiquiátrico, consiguió devorar y enlatar a casi la mitad de su pueblo. El industrioso bastardo mataba a la gente de forma muy profesional, asegurándose de que ninguna parte de su cuerpo se desperdiciara. En el momento de su detención, el ogro estaba haciendo un fiambre con un vecino asesinado que había tenido la desgracia de pedir un préstamo. Mientras le tendía las pastillas, Nastia esperaba un ataque o una agresión a cada segundo. Pero el ogro resultó estar notablemente tranquilo e incluso agradeció a la enfermera su preocupación. Sin embargo, lo hizo con la mirada como si mentalmente ya hubiera cocinado un asado de Nastia y se estuviera preparando para tomar una muestra. El siguiente paciente era un estrangulador en serie que, con la ayuda del cinturón de la bata de mi madre, había mandado al otro lado a 15 personas. Luego había envenenadores, descuartizadores y otros bastardos acostumbrados a matar y volver a matar. En el bloque para asesinos lunáticos también había mujeres, la mayoría de las cuales habían cometido crímenes contra sus maridos. Nastia no sentía mucho miedo por ellas, pues pensaba que no representaban ninguna amenaza en particular. Pero el paciente más extraño que encontró la joven enfermera estaba en la habitación 13. El nombre del paciente era Yeg. El paciente se llamaba Yegor Ivanov y no aparentaba más de 20 años. Dios, ¿qué había hecho ese pobre hombre? ¿Podría ser que también hubiera enviado a alguien al otro lado?, pensó Nastia, mientras servía medicamentos en la ventanilla de dispensación. Egor tomó las pastillas y dirigió una mirada de agradecimiento a la enfermera. A diferencia del resto de los pacientes, no había ninguna placa en la puerta de su pabellón con una breve descripción de sus crímenes. Pero el compañero de habitación de Yegor resultó ser un destripador en serie llamado Kostia, que se creía un limpiador venido a la Tierra desde planetas lejanos. Empuñando un hacha, como un auténtico leñador, tuvo tiempo de descuartizar una docena de cadáveres antes de ser detenido accidentalmente por un grupo de turistas descubiertos en el bosque de la masacre de sus víctimas. La visión de un maníaco desquiciado era aterradora y, desde el primer momento en que lo conoció, Nastia sintió compasión por el tipo que estaba recluido en la misma habitación que él. Jesús, tan joven, ¿en qué le habían metido?, preguntó Nastia a Lena un poco más tarde. Yo tampoco lo sé, es un caballo negro, actúa con calma y no se comporta de forma provocativa. El médico no dice ni una palabra sobre él y solo le receta medicación, dijo ella con indiferencia. Nastia dudó un momento y luego preguntó, ¿crees que también es un psicópata? Si no, ¿por qué está en la misma habitación que un asesino en serie? Podrían haberlo ingresado en un hospital normal. A mí me da igual. Un psicópata es un psicópata. El doctor sabe más. ¿Por qué te preocupas tanto por él? No te habrás enamorado, ¿verdad?, le dijo Lena a su amiga. Nastia se sonrojó hasta la raíz del pelo y se sintió muy incómoda. Seguía sin entender cuál era exactamente la razón por la que un chico de aspecto normal había entrado en esta casa de limosnas del infierno. El primer día de trabajo, para sorpresa de Nastia, resultó bastante llevadero y no pasó gran cosa. Tomar medicación durante un tiempo convertía a los locos maníacos en vegetales, que no suponían amenaza alguna. A esas horas, estaban más seguros que un caracol intentando cruzar la calzada. Y así, apenas Nastia había trabajado un día, la enfermera jefe Ana Viktorovna le informó del turno de noche de esta noche.
¿El turno de noche? ¿Es eso posible aquí? Creía que por la noche en el edificio para locos no había nadie más que los guardias, preguntó Nastia, luchando por contener su excitación. Claro, ¿cómo iba a haber nadie? Al fin y al cabo, esto es un hospital. Ya sabes cómo es. Por la noche, algunos pacientes tienen exacerbaciones y ansiedad. Por eso el personal de enfermería tiene que estar en la sala las 24 horas del día. Pero no se preocupe, la mayoría de las enfermeras duermen por la noche y rara vez se necesita su ayuda, se apresuró a tranquilizar la recién llegada Ana Viktorovna. Nastia palideció, pero enseguida trató de recomponerse. La chica no quería que la llamaran cobarde, temerosa de quedarse en el turno de noche con psicópatas obsesivos. No tengas miedo, esos idiotas tomarían tantas drogas en un día que dormirían como muertos. E incluso si consiguen mantenerse conscientes, parecerán muñecos de goma babeantes, dijo Lena, dándole una palmada en el hombro a su amiga. Nastia esperaba ansiosa a que llegara la noche. Le parecía que en cuanto el hospital psiquiátrico se sumiera en la oscuridad, las puertas de acero de los pabellones se abrirían de par en par y unos 50 asesinos y maníacos andarían sueltos. Nastia sabía que, mientras tanto, la guardia estaría a la vuelta de la esquina y solo tendría que pulsar el botón del pánico para que un equipo de respuesta rápida se pusiera inmediatamente en alerta. La oscuridad descendió sobre la ciudad lentamente, como si sumiera de mala gana casas y edificios en una oscuridad pegajosa e impenetrable. A la luz de la luna, el manicomio parecía un enorme ataúd en el que lo peor de los bastardos e inadaptados se cocía a fuego lento en sus propios jugos. Y en medio de esta cripta improvisada estaba Nastia, regañando su estúpida naturaleza. ¿Por qué demonios había aceptado estar de guardia? Deja que los más experimentados hagan el turno. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Pensó la chica. Para distraerse de sus tristes pensamientos, decidió recorrer las salas una por una, asomándose por la ventana para comprobar el estado de los pacientes. El ogro, el estrangulador en serie y otros demonios dormían. Las maníacas estaban tumbadas en sus camas, mirando al techo. La medicación les había robado lo que les quedaba de fuerza y solo podían permanecer tumbadas en una posición. Y solo en la habitación de Yegor Ivanov se notaba algo de excitación. Lo más interesante era que la excitación no la sentía en absoluto él, sino su vecino, el asesino destripador. En aquel momento el propio Egor estaba sentado en el borde de la cama, mirando a un punto con aire distante. ¿Qué tramaba aquel maníaco? ¿No funcionaba la medicación? Podría arrojarse sobre el chico, pensó Nastia con ansiedad. Se acercó y se dirigió al asesino por su nombre. Konstantin, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien? ¿Te doy un sedante? El maníaco le dirigió una mirada completamente enloquecida y susurró un poco audiblemente, tengo miedo de dormir. Siento que si me duermo no volveré a despertar. Ahora te daré un sedante, ¿de acuerdo? Sugirió Nastia, pero las palabras de la enfermera alteraron aún más al destripador. No, no te vayas, por favor. Usted no sabe nada, en esta clínica no es lo que parece. Se lamentó el maníaco. Nastia sacudió la cabeza y volvió a asombrarse de la calma de Yegor. Sacudió la cabeza y se asombró de la tranquilidad de Yegor y de que se sintiera cómodo y, mientras estaba medicado, no sintiera molestia alguna. Se limitó a quedarse quieto y a mirar fijamente a un punto con ojos que no parpadeaban. Pero el vecino de Yegor, el maníaco Konstantin, estaba literalmente a punto de perder la cabeza. El destripador montaba en cólera y galopaba por la habitación como un poseso. Arañaba la puerta con las uñas, se arrancaba el pelo de la cabeza y, entre lágrimas, suplicaba que le dejaran salir. Finalmente, se meó encima y se quedó de pie en medio de la habitación en un charco de su propia orina. Desde fuera, el destripador parecía visiblemente asustado por algo, pero lo que era seguía siendo un misterio para Nastia. Ojalá tuviera que llamar a un guardia, iba a por una ración de medicamentos, pensó la enfermera. Solo tenía que caminar 5 metros hasta la habitación de la enfermera, cuando una bombilla del techo, de repente parpadeó 2 veces, seguida de un extraño crujido y todo el hospital psiquiátrico se hundió lentamente en una oscuridad pegajosa. El corazón de Nastia se aceleró como un loco. La luz, ¿dónde está la luz?
¿Qué ha ocurrido? ¿Un accidente? ¿Una avería? ¿Una crisis nerviosa? Corría por la mente de la enfermera. Mientras se movía, Nastia recordó que había un teléfono inteligente en el bolsillo de su bata. Pero cuando metió la mano en el bolsillo, un grito desgarrador le llegó desde la sala 13. Había tanto dolor y una angustia insoportable en el grito que a Nastia le entraron escalofríos. Yegor, le ha atacado ese cabrón, pensó la chica con ansiedad. El grito volvió a repetirse, provocando en la enfermera otra oleada de escalofríos. Sacando su teléfono inteligente del bolsillo, Nastia encendió la linterna y apuntó con cuidado en dirección a la habitación 13. Estaba situada al final del pasillo y se consideraba un rincón. Al mismo tiempo, el haz de luz reveló una silueta oscura y encorvada de pie junto a la puerta de la habitación, respirando como un animal cazado. Nastia sabía que no podía tratarse de un guardia, pues medía al menos 2 metros. Y este extraño encorvado claramente no tenía tales figuras en él. Pero cuando se volvió hacia la luz, Nastia se estremeció de horror. Sus gritos estremecedores resonaron en los pabellones de la sala, haciendo estremecerse hasta a los maníacos más rabiosos. Continuará.